Hola amigos, espero estén todos bien. Hoy le dieron de alta a mi mamá. Es una noticia fantástica. Estamos muy felices. Hoy ya está mucho mejor. Ha llegado el mediodía. Es algo que obviamente nos alegra demasiado saber que ya está mucho mejor. Y bueno, continuando con todo esto, quería también comentarles que tratamos de arreglar Instagram, en la cuenta de Instagram. Lamentablemente no hemos podido lograrlo por un tema de que yo estaba un poquito confundido con esto de las cuentas. Lo que pasa es que había creado Instagram con otra cuenta, con otro correo mejor dicho, y esto ha hecho que lamentablemente Instagram entre en un proceso de revisión y, y bueno, en 14 días ya nos van a poder aprobar el cambio de cuenta y ya les estaré comentando también un poquito más de esto. Bueno, tratamos también de buscar workflows en diferentes plataformas con el fin de encontrar alguna que esté relacionada a las agencias de viajes. Realmente no sabía mucho del potencial que tiene todo esto y aún todavía no soy consciente de que realmente esto es algo muy grande. Eh, bueno, he estado tratando de pensar en cómo podría automatizar aún mucho más el hecho de una empresa, mejor dicho, el trabajo de una empresa de agencia de viajes. Hasta ahora lo único que se me viene a la mente es automatizar algunos documentos o automatizar las ventas, que eso es algo que desde el principio estaba pensando, pero aparte de eso, como que no se me venía, mejor dicho, muchas ideas, pero gracias a la IA, ahora tengo muchísimas cosas que tengo que hacer, pero primero tenemos que poner como ciertas metas, porque creo que es lo más importante, trazarse ciertas metas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos netamente en poder hacer un workflow que se encargue de automatizar las respuestas a los clientes. Entonces va a haber una base de datos atrás que va a estar respaldada por QDRANS, ya les estaré hablando un poquito más de eso. Y básicamente lo que hace el chatbot es contestar de la forma más humana que se pueda, tratando de cerrar las ventas y obviamente tratando de dar un seguimiento. Entonces aún estamos en la búsqueda de algún CRM, o sea, que podemos hacerlo nosotros sería muchísimo mejor. Para de esta manera ofrecer al cliente algo muchísimo más especializado y de esta manera obviamente crecer como empresa. Bueno, hay bastantes bases de datos. ¿Ok? Aquí quería hacer no un pequeño comentario, sino explicar un poquito más. Eh, por ejemplo, hay empresas que usan, por ejemplo, PostgreSQL, mejor dicho, Supabase y QDRANS, como yo les había dicho. Entonces, incluso hay mucho más, pero estas son las más conocidas. ¿Ok? Entonces, de estas tres, dos utilizan modelos de embeddings para hacer datos vectoriales. Esa es Supabase, pero con una plataforma adicional. Y bueno, SQL solo almacena todos esos datos y bueno, envía, ¿no? Las respuestas que se le solicita. Pero el mejor de todos estos es QDRANT, porque no solamente almacena en la base de datos por medio de los embeddings. Los embeddings son básicamente como una especie de transformación entre el lenguaje natural que hace que esa información sea almacenada en una base de datos vectorial. ¿Qué quiere decir esto? Que las palabras que nosotros conocemos en sí, como digamos dinero, amor o salud o todo ese tipo de palabras, los asocian por algo llamado la búsqueda semántica. Entonces, aquí cuando hablamos de la búsqueda semántica, hace referencia demasiado a que asocia palabras. O sea, si estamos en una base vectorial, quiere decir que hay tres dimensiones en la que en las tres dimensiones están cierto tipo de palabras encajadas para que de esta manera la asociación de las palabras sean más coherentes. Por ejemplo, podríamos poner a Elon Musk y Tesla está muy cerca de esa palabra. Entonces, así como esto, hay muchísimas otras cosas que se podrían meter a una base vectorial. Me refiero a los datos. Y bueno, esto hace de que la conversación con el agente de IA, cuando busque esa base de datos, sea totalmente precisa y así podamos tener un resultado muy optimizado y muy personalizado usando QDRANT. Como les digo, es una base de datos vectorial que ayuda en serio demasiado a que pueda ser totalmente personalizado la respuesta. Y básicamente lo que uno hace es subir un archivo y bueno, una vez que esté subido un archivo, puede ser un Gmail, mejor dicho, puede ser un Google Sheets o un PDF o alguna otra cosa, por medio de ese embedding hace que toda esa base de datos se suba a una base vectorial. Bueno, también me pregunté si es que dentro de N8N podría utilizar Gemini CLI por medio del Command Execute, que es un nodo. Y bueno, tratando de averiguar e investigar un poco más acerca de esto, me di cuenta que realmente no es tan funcional, porque, o sea, podríamos tenerlo, podríamos tratar de crear workflows, y básicamente sería como utilizar algún otro LLM, utilizándolo así y preguntándole para que podamos hacer algún workflow automáticamente. Lamentablemente esto sí se puede, pero es un poquito más complicado
en el sentido de que, si bien es cierto, podríamos crear los workflows, pero serían muy simples. En todo caso, lo que yo opto hasta ahora es utilizar Cloud Code y utilizar un MSP o también un script para que pueda leer la base de datos que vamos a tener en Kudrant, o claro, en Kudrant básicamente, y con el script podríamos utilizar las librerías de GitHub o de N8N, y por medio de jalar toda esa información podríamos decirle a Cloud Code que pueda generar workflows automáticamente por medio de indicarle un buen prompt. Entonces, esto realmente es posible, pero la pregunta que yo tenía originalmente es que si yo podía hacer flujos automatizados desde N8N, o sea, crear flujos automatizados desde el mismo N8N. Como les vuelvo a repetir, sí se puede, pero los resultados aún son muy pobres, o sea, son flujos demasiado cortos, como de 3 nodos, o a veces ni siquiera funciona. Y esto, o sea, es algo que yo sé que va a mejorar muchísimo, pero ahorita todavía no estamos a la altura para que podamos crear algo interesante o algo bueno todavía. Bueno, ahora quiero comentarles el plan que tengo. Bueno, quería contratar hoy día el plan de Hetzner y comprar un dominio. Lamentablemente mi tarjeta había estado caducada, no me había dado cuenta. Y, mejor dicho, no es que esté caducada, lo que pasa es que les había comentado a ustedes que hace unos días hice un bloqueo por el hecho de que me habían cobrado, no sé, creo que era de Google, y yo no sabía de qué había sido. Y al final bloquearon la tarjeta y no pude volver a renovarlo, pero ya me devolvieron el dinero y todo. Pero sí creamos al menos la cuenta de Hetzner. Mañana tengo que comprarlo sí o sí. Tengo que comprar el VPS y también 2 correos, uno que es para mí y otro que, bueno, vamos a trabajar con una agencia de viajes que se llama Machu Picchu Origin. Entonces, a esta empresa básicamente vamos a ofrecerle un servicio de un VPS, y ahí dentro de ese VPS va a tener los flujos de N8N. En este caso, como les digo, primero voy a enfocarme en hacer el agente de IA conversacional para que pueda vender los productos de manera automática, y en el caso de que pase algún problema, se va a dirigir de frente a un humano. Entonces lo que va a hacer es utilizar la base de datos que está en Kudrant, que también, enhorabuena, es de código libre. Entonces, al tener todo esto almacenado en nuestro VPS, va a hacer que el flujo sea muchísimo más rápido, y de esta manera vamos a tener unos resultados muy potentes, sinceramente muy potentes. Y bueno, aquí la magia está básicamente en que primero se debe de descargar, bueno, una vez que yo compre el VPS, tengo que descargar Docker, ¿ok? Y una vez que yo tenga Docker, esto lo que hace es crear contenedores. Entonces, en uno de los contenedores voy a instalar N8N, en otro puede ser para mis páginas web, digamos, y así, o sea, hay contenedores específicamente para estas aplicaciones. Lo potente de todo esto es que como que agiliza demasiado el tema del flujo de trabajo entre todos los contenedores que tenemos dentro del VPS. Entonces aquí lo más importante sería, lo que necesitamos es tener un proxy reverso, ¿ok? En este caso nosotros vamos a utilizar Gnings. Entonces, al utilizar este Gnings, lo que hacemos es básicamente, es como que tendríamos un recepcionista, ¿ok? Entonces, lo que hace este recepcionista es decir, cuando alguien llega a visitar a nuestro VPS, porque tenemos una página web, porque tenemos un flujos de trabajos activos, lo que hace es decir, pregunta, ¿no? ¿A qué has venido? Es un ejemplo. ¿A qué has venido? Y la persona que entra dice, quiero hacer un flujo, quiero que encajar en un flujo. Entonces, este recepcionista manda el flujo. O quiero visitar tal página, se va al flujo, se va hacia la página. Entonces, lo potente de todo esto es que esto es gratis también. Es increíblemente que todo sea gratis. Es básicamente porque es open source. Y no solo eso, o sea, también quiero comentarles acerca de los dominios, que esto es algo bien fantástico. Inicialmente estaba pensando comprar en Namecheap o en Porkbun, ¿ok? Pero lo que he decidido es comprar en Cloudflare, que los precios son estables, son completamente estáticos, y no es como que te viene con un truco al siguiente año, ¿ok? Porque cuando compramos en otras plataformas, el primer año es totalmente baratísimo, y después al siguiente año te viene como por 4 o por 5, ¿ok? Entonces, al comprar en Cloudflare, lo que hacemos es, uno, nos ahorramos dinero. Dos, tenemos la ventaja de que tenemos seguridad, porque Cloudflare es una empresa gigante que se encarga de poder vender dominios y también gestionar estos dominios, pero a empresas grandes. En este caso, como recién estamos nosotros empezando, básicamente va a ser todo gratis. Y bueno, la única desventaja sería en tener los correos, ¿ok? Entonces, un correo, en este caso, sí sería algo un poquito complicado, pero, o sea, a ver, voy a explicar mejor. Ok, entonces,
nosotros podemos utilizar la plataforma de Zoho, es Z-O-H-O, que nos da hasta 5 correos, con, por ejemplo, correo, puede poner ventas, arroba, machupicchuorigin.com, ¿ok? 5 de esos, con diferentes nombres obviamente, y aparte de esto, lo más potente es que te dan 5 gigas de almacenamiento para que de esta forma podamos interactuar, pero mm, eso es algo impresionante, porque me refiero a que, en serio, se podría hacer muchísimas cosas con esto, pero el problema es que ahora con todo este cambio, o sea, ya nadie básicamente escribe correos. Entonces, estos correos serían netamente para poder enfocarse en hacer remarketing. O sea, me refiero a que podamos utilizarlos para que enviemos publicidad por correos. Y de esta manera tampoco vamos a gastar los tokens en WhatsApp, porque solamente nos dan 1000. Y nada, esto es algo demasiado increíble. Entonces, para poder empezar, vamos a comprar 2 dominios, uno para mí, otro para la agencia de viajes, y vamos a crear también, mañana vamos a instalar todo lo que les he comentado hoy acerca me olvidé también de comentarles que aparte de tener Docker, una vez que tengamos ya los contenedores, para que la interfaz sea mucho más fácil de manejar, se instala Portainer. Entonces esta es una interfaz que te ayuda a que todo sea más, como quien dice, amigable, ¿ok? Porque a veces utilizar un poco de código es un poco engorroso, pero con Portainer la visualización en la pantalla es mucho más fácil, se puede coger bastantes cosas de aquí, y luego, como les vuelvo a repetir, esto es gratis, es algo increíble, o sea, a veces no me cae en la cabeza cómo es que todo esto sea gratis, porque debería tener un costo, ¿no? Pero obviamente cuando ya uno empieza a escalar y tener como más clientes, o básicamente tu VPC ya no aguanta porque tienes muchísimas cosas que debes de gestionar, debes de hacer un pago, ¿no? Pero eso estamos hablando dentro, o sea, yo me refiero cuando ya empecemos a crecer. Entonces, ahora hay bastantes cosas que debemos de implementar. Sinceramente, como les he repetido, hay ciertas cosas que todavía no entiendo, pero, o sea, no es que sea imposible tampoco, o sea, básicamente depende de la dedicación de cada persona para que pueda comprender todo esto. Y, o sea, no es nada complicado, no es nada difícil, peor, mucho menos decir que es imposible, o sea, cualquier persona lo podría hacer, pero con la dedicación adecuada. Y es algo que también quiero compartir aquí para que las personas sean un poquito más decididas y que puedan controlar más que todo lo que puedan o lo que tengan en sus manos. Entonces, mi recomendación para todos ustedes es de que se tracen una meta y estén enfocados y que logren hacerlo en el menor tiempo posible. Y nada, gente, saludos.